Lo que esta colección de atlas sociodemográficos intentan mostrar es justamente la desigualdad que se encuentra en el territorio nacional en relación a distintas poblaciones. En este caso, para la población de 65 años y más. Y lo que tenemos a lo largo de los 4 capítulos es un estudio descriptivo, de fácil lectura, entonces también alentamos a la población que lo lea porque se puede descargar en línea. Es un capítulo sí, yo lo leí en línea, digamos. Sí. Sí. Y bueno, se presenta eso, un panorama de la población de 65 años y más, un estudio descriptivo, distintas variables sociodemográficas que nos permiten saber qué ocurre con la vejez, cómo están los viejos ahora en el 2011 en Uruguay. La particularidad que tiene estos atlas es que permite hacer un estudio en unidades geográficas más pequeñas, que es algo no tan común. Entonces, para el caso de Montevideo tenemos un estudio para cada barrio, tenemos cifras para los barrios, y en el caso del país tenemos, además de las cifras a nivel departamental, también tenemos las cifras a nivel de secciones censales, ¿sí? Son secciones dentro de los departamentos. Y eso nos permite tener un panorama justamente de la desigualdad que podemos encontrar en el territorio. Respecto a estos 2 planteos que ustedes hacen, ¿no? Que hay un sobreenvejecimiento de la población uruguaya y también hablan de la feminización de la vejez. Sí, como hemos dicho en los días anteriores, esas son 2 tendencias bastante generales y bastante normales, se podría decir, dentro del patrón del envejecimiento en general. En el que Uruguay está embarcado ya hace bastante tiempo, es uno de los países que más tempranamente inició este proceso por sus características demográficas especiales. Uruguay y Cuba son los 2 países de América Latina que están en un proceso más avanzado de envejecimiento, pero quería matizar lo que decía Gonzalo recién porque no estamos en el horno necesariamente en ese sentido. Este proceso general no pone a Uruguay en una situación particular, es un proceso global, más o menos más temprano, más tarde. Los países de América Latina están atravesando este proceso y la gente es producto de una mejor esperanza de vida. Entonces, en ese sentido, es un proceso bastante normal. La idea de sobreenvejecimiento a la que vos te referís tiene que ver con una tendencia gradual a un envejecimiento de las personas mayores dentro del conjunto de las personas mayores. Por eso, como se mencionaba al inicio de la nota, el porcentaje de personas de 84 años, 85 años y más se va volviendo un poco más importante dentro de este grupo de población de personas mayores. Y el otro fenómeno que también es bastante normal es el de la feminización de la vejez, ¿no? Justamente por efecto digamos, reiterado de este avance en la esperanza de vida y por las diferencias de esperanza de vida al nacer y a diferentes edades, por supuesto, a partir de los 60 años también esto se mantiene. La sobrevida a favor de las mujeres hace que en estas pirámides de población, que no sé si las viste, pero sí, van graficando el peso relativo de los grupos de edades en el total de la población. En la parte más alta, donde se representan las personas mayores, del lado de las mujeres haya más mujeres que hombres. Sí, Clara. Que nosotros hemos insistido bastante en esto, en que en realidad lo que el Atlas nos da es una buena noticia, porque muchas veces con estos datos se prenden las alarmas. Y en realidad, como decía Nicolás, esto es producto de una mayor esperanza de vida, pero también pensemos que estamos siempre en proporciones, ¿sí? Entonces acá lo que decimos que el que haya una mayor proporción de personas de 65 años y más, también se debe, por ejemplo, con que se redujo la tasa de mortalidad infantil, ¿sí? Entonces, entre otras variables sociodemográficas. Esto para seguir insistiendo en por qué esto es una buena noticia, ¿sí? Claro, a mí, yo cuando leía, por ejemplo, y decía, bueno, uno de los departamentos más envejecidos, La Valleja, cuando veía la situación en el litoral del país, en departamentos como Artigas y Rivera, donde las personas adultas mayores son de las que tienen mayores necesidades básicas insatisfechas, cuando uno ve, por ejemplo, que las mujeres, que el 34% en general de la población de adultos mayores son viudos en hogares unipersonales, pero cuando lo vemos en la mujer, esa cifra de 34, si no me equivoco, pasa a 45. Yo digo, bueno, en definitiva, este estudio descriptivo sirve para
saber también se colocan los recursos en el territorio. No es la tarea de ustedes que hacen un estudio descriptivo, pero sí, yo me imagino eso. Digo, es evidente que en este mundo de hoy los recursos son escasos, entonces uno tiene que direccionar las políticas. Bueno, estas son las realidades. Yo lo que veo, por ejemplo, en el caso del litoral del país es que se repiten muchas dificultades, como el tema de las necesidades básicas insatisfechas. También se repiten en Casaballe, en Montevideo. Sí. Las mujeres hay un porcentaje muy alto dedicadas a las tareas del hogar, concentran, monopolizan las tareas del hogar, ¿no? Sí, que esto también es una cifra repetida a lo largo de las edades. Y en este caso lo que se encuentra, exacto, digamos los hombres, el rango de hombres que realizan quehaceres del hogar va de 0 a 100, ¿no? Yo no sé si esto se entiende, pero y en cambio en las mujeres al menos el 64% seguro realiza tareas. ¿Sí? Claro. Es decir, hay hombres que no se dedican a las tareas del hogar, pero de las mujeres, del 60 en adelante, del 60% de las mujeres hacia arriba sí se dedican a las tareas del hogar. Después me pareció también muy interesante que se incorporara una pregunta, cuando uno piensa en los adultos mayores, que implicaba responder en ver, oír, comprender y caminar. Y me parece que está muy bueno, ¿no? En este caso, cómo se mueven las personas mayores en el territorio, ¿no? Sí, acá simplemente señalar 2 o 3 cosas para entender lo que significa la información aquí. En el censo se preguntó... Censo 2011 para... Este es el censo 2011, que es el último censo disponible que tenemos. Y acá lo que se preguntó a las personas en general, nosotros tomamos las personas mayores, era si tenían alguna dificultad permanente para ver, oír, caminar o entender. Esto, por ejemplo, en el caso de ver y oír, a pesar de que se utilizan audífonos y otras ayudas en general. Entonces se trata de dificultades que en ese sentido se trata de dificultades permanentes. Y después se preguntó una escala de dificultad, ¿no? Poca dificultad, mucha dificultad o directamente no puede hacerlo. En este caso lo que nosotros encontramos también, obviamente la proporción de personas con dificultades, con al menos una dificultad, va aumentando en función de la edad. No es lo mismo cuando tomamos el grupo de 65 a 74, cuando tomamos la cuarta edad, ¿no? De 75 para adelante o de 85 para adelante. Pero también sí encontramos en el mapa del Uruguay ciertas regiones que resultan nuevamente perdedoras, aunque no tenemos una explicación sobre esto por el momento. Sí encontramos que en departamentos como Artigas, en departamentos como Tacuarembó, como Rivera, las proporciones de personas con dificultades y con niveles graves de dificultades son bastante más altas. Esto, bueno, puede deberse a alguna dinámica propia del territorio que se viene experimentando hace tiempo, ¿no? Por ejemplo, la dinámica de migración o alguna, digamos, alguna explicación más en detalle habría que buscar. Nosotros lo que hacemos acá es mostrar los datos, pero lo mismo pasa con Casaballe, ¿no? Como vos decías, ¿no? El porcentaje de personas con dificultades están también de un modo importante concentradas en ese barrio de Montevideo. Sí, ¿querías agregar algo? No, digo, porque es interesante también mirar lo de las necesidades básicas insatisfechas en los barrios de Montevideo, cómo se expresa en el caso de los adultos mayores en zonas como la zona oeste, que es donde hay una mayoría de población joven, ¿no? Porque bueno, es lo que venimos hablando en otros estudios, ahí es donde nacen los niños, por eso decimos que Uruguay vive un proceso de infantilización de la pobreza. En el Uruguay, esa frase tan manida, ¿no? La pobreza tiene rostro de niño. Pero ¿qué pasa con los adultos mayores en esas zonas de Montevideo también, ¿no? Sí, los indicadores apuntan a lo mismo, sobre necesidades básicas, que es el modo en que aquí abordamos un acercamiento a las carencias, a la pobreza. Siempre Casaballe y la zona periférica en general es la que sale peor en los distintos indicadores, particularmente en relación a las necesidades básicas. Y lo que sale mejor, digamos, siempre es el centro y la costa, ¿sí? La costa este de Montevideo. Claro. Entonces esa geografía es siempre recurrente. La geografía de Montevideo entre las zonas más y menos vulnerables es muy recurrente.